A ver, señores, apaguemos los audios. A ver, señores, escucho voces. A ver, señor, vamos a empezar. A ver, les indicaba que en este capítulo nos tenemos que familiarizar con las cargas y tener conocimiento en qué consiste el método LRFD, al cual vamos a denominar filosofía de diseño. ¿Listo? Muy bien. Dentro de este aspecto que relaciona las cargas, vamos a ver tres tipos de carga: las cargas permanentes, las cargas variables y las cargas excepcionales. Dentro de las cargas, a ver, señores, retomando nuevamente, ya no hay ese eco, me parece, ¿no? A ver, señores, señor delegado. Sí, aún hay un poco de eco, ingeniero, pero sí se escucha. Ya, muy bien entonces. Les decía que dentro de las cargas en puentes nos tenemos que relacionar o tener conocimiento con tres tipos de carga, las denominadas cargas permanentes, variables y excepcionales. Dentro de las cargas permanentes vamos a considerar el peso propio. El peso propio, ¿ya? El peso propio básicamente es el peso de todos los elementos de carácter portante, ¿ya? Vale decir, por ejemplo, el peso de un estribo, el peso de un pilar, el peso de las vigas del tablero, el propio tablero, las torres de un puente colgante, los cables o tirantes de un puente colgante y atirantado respectivamente. Entonces, todo aquello que, cuya falla puede provocar el colapso. Básicamente a eso vamos a denominar peso propio, ¿ya? Y estas se consideran permanentes, puesto que están permanentes durante toda la vida útil de la estructura. Bueno, acá pueden tomar referencias respecto a los pesos específicos, ¿ya? Eso es para revisar básicamente. Y la otra carga dentro de las cargas permanentes es el peso muerto. Y aquí básicamente consideramos a aquellos elementos que no cumplen la función de elemento portante. Caso, por ejemplo, el peso del asfalto, el peso de las barandas, algún poste ornamental, las veredas, los durmientes de los puentes ferroviarios, ¿no? ¿Ya? Los durmientes y los rieles, ¿no? Ya si son los rieles, los durmientes serían esos de ahí, no se consideran como peso propio, sino como peso muerto. Y una tercera categoría dentro de las cargas permanentes está el empuje de tierras para el caso exclusivo de la infraestructura o la subestructura. Otro tipo de cargas dentro de las variables son aquellas que van variando permanentemente. Caso, las fuerzas de frenado, la fuerza centrífuga, las cargas durante la construcción, el empuje de agua, la subpresión, el sismo, el viento, los cambios de temperatura, son cargas que van variando constantemente. O sea, por ejemplo, el sismo, por ejemplo, ¿no? En estos últimos días se han suscitado 3 sismos y todas
no eran pues de la misma intensidad, por lo tanto es una carga variable. Ahora, en el caso de las sobrecargas, puede ser que se cargue la totalidad del puente con los vehículos o parcialmente cargado, entonces hay una variación. De la misma forma, al variar la carga móvil, el frenado estaría variando. En puentes curvos igual, ¿no? Por el paso de los vehículos. Y el viento específicamente va a afectar en el caso de puentes que no tienen mucho peso o son susceptibles al peso, caso los puentes colgantes y los puentes atestados. Dentro de la categoría de cargas excepcionales están aquellas acciones cuya probabilidad de ocurrencia va a ser relativamente baja. Caso, por ejemplo, ¿no? Acá los choques o colisiones, las explosiones o incendios y algunas cargas excepcionales, ¿ya? Algunas cargas excepcionales. Entonces, dentro de ese grupo. Ahora, ejemplos, por ejemplo, de cargas variables, tenemos los cambios de temperatura, el viento, repito, el sismo, las cargas durante la construcción, la carga de los vehículos, el frenado, la fuerza centrífuga, la fuerza de impacto, el empuje, en el caso de puentes con pilares o estribos expuestos al contacto con agua, o algunos ejemplos de cargas variables. Ya acá tenemos la contracción, o sea, el cambio del concreto y su deformación plástica o clip del concreto en el tiempo. Dentro de la sobrecarga, para el Perú, señores, nosotros vamos a trabajar con la sobrecarga HL93. ¿Ya? Con esa carga es el que vamos a trabajar para el Perú. ¿Ya? Perú. Sin embargo, alternativamente, será uso de algunos camiones o sobrecargas, caso la sobrecarga HC20 y la sobrecarga HC25. También es importante resaltar que algunos puentes de nuestro país hace años han sido diseñados con el camión H36. ¿Ya? Sin embargo, esa denominación ahora se ha cambiado por la sobrecarga HL93. ¿Ya? Entonces, esa es la carga, digamos, que suple a la anterior adoptada en la norma, pero bueno, no existía norma en el Perú en realidad. Sin embargo, se trabajaba con el método LFD y con un camión de denominación H36 o de 36 toneladas. Esto es, bueno, hasta antes de que aparezca el primer manual de puentes, que era del año 2003. Ahora, sin embargo, estos camiones tienen una particularidad, a excepción de la sobrecarga HL93. ¿Ya? Por ejemplo, la HC20 y la HC25 se denominan a sus camiones de diseño y sus ejes tienen pesos con la siguiente relación. El eje delantero tiene un valor P y los ejes posteriores tienen un valor 4P, donde P está indicado en valor para cada tipo de camión, 3.63 y 4.54 respectivamente para el HC20 y HC25. ¿De acuerdo? Ahora, en el caso, señores, en el caso de las distancias entre ejes, la distancia del primer eje delantero y el primer eje posterior tiene una distancia constante A. ¿Ya? Tiene una distancia constante A, que en el caso de las normas la vamos a considerar como 4.30.
¿ya? 4.30. Y la distancia entre los ejes posteriores la vamos a denominar B, y esas estarán variando desde 4.30 a 9 metros, ¿ya? 9 metros. Esa sería la variación. En el caso de usar los estados límites de fatiga, se utilizará 9 metros, ¿ya? Y los otros valores van variando de 4.30 a 9, ¿ya? Eso ya de acuerdo al modelamiento que realice en este caso, proyectista. Entonces, esta sobrecarga es acompañada por una carga BWE que actúa en un ancho de 305 metros. Su valor está en kilogramos por metro. Y nos referimos a estos valores. ¿Ya? A estos valores. 902 kilos y 100 kilos para HC20 y HC25. ¿Ya? Quiere decir, señores, que nosotros utilizamos camión más sobrecarga, ¿ya? Este sería la sobrecarga, este sería el camión. Camión más sobrecarga, ese efecto es el que consideramos para nuestros diseños. También es conveniente resaltar, señores, que el máximo acercamiento lateral respecto del borde, ¿ya? Respecto del borde, estamos hablando de aquí, existe un acercamiento que varía entre 30 y 60 centímetros, ¿ya? O sea, lateralmente los vehículos van a tener ese acercamiento a la barrera de tráfico, ¿ya? Entre 30 a 60 centímetros. La distancia entre ejes, ¿ya? O no entre ejes, sino entre llantas de un eje, ¿ya? Entre las llantas del eje, va a ser siempre 1,80, ¿ya? Eso es universal, 1,80. Y para efectos de cálculo, la distancia entre vehículos lateralmente va a adoptar un valor de 1.20. ¿De acuerdo? Ahora, la proyección de las llantas, ¿ya? Van a variar. Por ejemplo, si tenemos un eje, por ejemplo, ahí, y esta es la superficie de contacto, ¿ya? Este eje seguramente está por ahí, y ese otro eje de esa forma. Entonces, este contacto, ¿ya? Al que vamos a llamar longitudinal, ¿ya? Acá, por ejemplo, dice, ¿no? El ancho de repartición de llanta se considera en sentido transversal al sentido del tráfico. La longitud de repartición de llanta se considera en sentido del tráfico vehicular. O sea, en el sentido longitudinal, en la dirección que transita el vehículo, vamos a tener un contacto B, ¿ya? Un contacto B que tanto para los ejes delanteros y posteriores va a tomar un valor de 10 centímetros. Y en el caso transversal va a variar, por ejemplo, ¿no? Si usted tiene doble llanta en el eje, ¿ya? Doble llanta en el eje, como es el caso de la figura, ¿ya? Esto es transversalmente. Ese contacto lo llamamos A, ¿ya? Lo llamamos A. Y en el caso de un eje posterior, tomará un valor de 50, ¿ya? 50. Y en el caso de un eje delantero, en el caso de un eje delantero va a tomar el valor de 25, ¿ya? Eje posterior 50 por la doble llanta y eje delantero por tener
tan solo una llanta va a tener un contacto de 25 de proyección transversal. ¿Ya? De proyección transversal. Básicamente estaríamos refiriéndonos a ese ancho. Y aquí a ese ancho, ¿no? De contacto en la superficie, de rodadura en este caso. ¿Ya? Entonces, esos aspectos hay que tenerlos muy en cuenta para realizar los cálculos que se van a ver en sesiones siguientes. Muy bien, ingresamos a explicar en qué consiste la filosofía LRFD para el diseño de puentes. ¿Ya? En este caso, el diseño de puentes toma en consideración los estados límite. ¿Ya? Hacemos una analogía con los que ustedes han aprendido en sus cursos de diseño, vale decir concreto armado, 1, 2, acero, en fin. Para puentes, las combinaciones, ¿ya? Las combinaciones son los estados límite, ¿ya? Pero en esto, las combinaciones, para el caso de concreto, por ejemplo, era combinación 1, combinación 2, 3, una relacionada cargas de gravedad y ahí sí se denominan estados límite, ¿ya? Una analogía, digamos, en ese aspecto. ¿Con qué finalidad se realizan estos aspectos? ¿Ya? O se analiza tomando en consideración los estados límite. ¿Cuál es la seguridad y la serviciabilidad? ¿Ya? No escapando, señores, no escapando del aspecto económico y la estética. Entonces, para ello, en todo el curso nos familiarizaremos con la ecuación 1, que será la ecuación fundamental del método LRFD. ¿Ya? Sin embargo, las siglas de LRFD tienen que ver con el aspecto, ¿no?, de diseño de cargas y resistencia factorada. ¿Ya? Esas son las siglas traducidas, o en el inglés, Load and Resistance Factor Design. ¿Ya? Es lo mismo, ¿ya? Inglés y castellano. Esas son las siglas. Es un diseño, digamos, de cargas que han sido amplificadas, ¿ya? Y comparadas con la resistencia, ¿ya? Básicamente eso. El método LRFD en sí data del año, o ha sido, digamos, inmerso en el año 56. Sin embargo, en el Perú, a partir del 2003, ¿ya? 2003, recién adoptamos el método LRFD. O sea, quiere decir que el LRFD ingresa al ACI desde el año 56, sufre, digamos, un análisis por parte de los especialistas y, al menos en el Perú, a partir del 2003, se cambia el anterior método denominado LFD, ¿ya? Porque hasta antes del 2003 no había norma para el Perú y se utilizaba el método LFD. Posteriormente aparece la primera norma del Perú, el Manual de Puentes, y a partir de ello es donde se incursiona o se utiliza para nuestros diseños el método LRFD. ¿Ya? La última versión, en todo caso, del manual está en el sílabus, se les indicó que lo descarguen, y ese es el último manual, ¿no?, que ha, digamos, cambiado, mejorado algunas situaciones no previstas en la norma anterior. Ahora, la ecuación 1, para entenderlo mejor, es esta fórmula de aquí, ¿ya? Esta es la ecuación 1. Y sus equivalencias están indicadas acá,
vamos a explicar de manera muy resumida de qué se trata. Acá nos está indicando, ¿ya? RR es la resistencia del elemento, ¿ya? Acá dice resistencia factorizada, ¿ya? Tenemos la resistencia factorizada o la resistencia a un esfuerzo determinado, ¿ya? Vale decir, por ejemplo, RR va a tomar el papel de MU, si fuese el momento, ¿ya? Y eso va a ser igual a un factor de reducción de capacidad por la resistencia nominal. Y el valor MU va a estar, digamos, calculado con esos factores. ¿Ah? Entonces, acá hablamos de resistencia, digamos, del elemento, la resistencia nominal, que se ve reducida o afectada por un factor phi, que normalmente es menor a 1, y esa resistencia del elemento debe ser mayor al momento actuante o al esfuerzo actuante, ¿ya? No necesariamente es MU, puede ser un cortante, una carga axial, en fin. Y eso debe, digamos, ser mayor. O sea, la resistencia tiene que ser mayor a lo que actúa, ¿ya? Básicamente. ¿Y qué incluye, digamos, la segunda ecuación? ¿Ya? La segunda ecuación considera modificadores de carga, N, considera factores de amplificación, gamma I, ¿ya? Estos son factores, pero de amplificación, señores, ¿ya? Son factores de amplificación, ¿ya? Amplificación. Y Q sub I viene a ser una carga, un efecto de fuerza, perdón, o un efecto de carga, momentos, cortantes, torsores, axiales, ¿ya? Básicamente relaciona eso. Entonces, resumimos en que el esfuerzo actuante es el producto del efecto de cargas, o sea, por ejemplo, en una viga usted, por ejemplo, en una viga, ¿ya? En una viga usted le coloca las cargas y las cargas colocadas van a generar momentos y cortantes. Los momentos cortantes van a ser los efectos, ¿ya? Entonces, esos efectos individualizados, o sea, momentos es un efecto, cortantes es otro efecto, se aplica la ecuación 1 para cada efecto. Y tenemos, en este caso, todos los efectos que estarían incursionados, ¿no? O denotados con la letra Q sub I. Los gamma I serían los factores de amplificación, hemos hablado de estados límite, y el NI serían los modificadores de carga, que en este caso deben considerar ductilidad, redundancia e importancia operativa. Ductilidad, redundancia, importancia operativa. Estos tres factores tienen valores, se extraen de tablas, y el producto de esos valores es el modificador de carga, y ese producto siempre debe ser mayor a 0.95. ¿Listo? Entonces, eso es, digamos, lo que hay que tener en cuenta al momento de aplicar la ecuación 1 o denominada, señores, ecuación fundamental, ¿ya? Fundamental del método LRFD. ¿Ya? Esta ecuación es la que vamos a utilizar permanentemente al momento de hallar los esfuerzos. Muy bien. En este caso, señores, tenemos que tener en cuenta, en primer lugar,
los estados límite. Los estados límite van a dar origen a factores de amplificación gamma I. Los valores gamma I dependen del estado límite, ¿ya? Y los estados límites están acá. Tenemos en realidad 4 estados límite. Estado límite de servicio, estado límite de fatiga y fractura, estado límite de resistencia y estado límite de evento extremo. Y cada estado límite tiene sus... Por ejemplo, el estado límite de servicio normalmente se basa sobre restricción de esfuerzos permisibles, ¿ya? Esfuerzos permisibles. O sea, no hay factores de seguridad, ¿ya? O no hay amplificaciones de carga, ¿ya? Se trabaja en servicio. Los estados límites de fatiga y fractura básicamente tienen que ver con el control de grietas o fisuración. Y los estados límites de resistencia, digamos, son para diseñar y darle resistencia y estabilidad durante la vida útil de la estructura. Básicamente eso, o sea, es algo, un diseño, digamos, básico, ¿ya? Que no toma en cuenta otros eventos. Y esto se clasifica, ¿no? En el caso de servicio, se clasifica en servicio 1 a 3, límite y fatiga y fractura desde 1 y 2, los estados límites de resistencia desde 1 a 5. Mientras que un cuarto estado límite es el estado límite de evento extremo, considera evento extremo 1 y evento extremo 2. Sin embargo, para estas condiciones, nosotros tomamos o aseguramos la supervivencia estructural. Ejemplo, un ejemplo clarísimo, cuando hay países que tienen armamento bélico, que es, por ejemplo, una energía nuclear, ellos almacenan en grandes reservorios construidos para que estos puedan soportar explosiones. Entonces, al diseñar la estructura para soportar explosiones, se está asegurando la supervivencia estructural, ¿ya? Lo cual no se consigue si solamente diseñamos con estados límites de resistencia o los otros estados límite. ¿Listo? Muy bien. Bajo esa consideración, tenemos una tabla en el reglamento en el cual aquí están las combinaciones de carga o estados límite, que serían resistencia 1 a 5, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, evento extremo 1 y 2, servicio 1, 2, 3, 4, fatiga 1 y fatiga 2. Y acá tenemos el grupo de cargas, ¿ya? Cada regla es un tipo de carga. En esta columna, por ejemplo, están las cargas permanentes. En la segunda columna tenemos cargas variables que dependen de la carga vehicular. Ojo, estas son cargas permanentes, o sea, peso muerto, empuje, peso propio. La segunda columna, cargas variables que dependen básicamente de la presencia de la carga vehicular. ¿Ah? Acá tenemos, por ejemplo, la carga LL es del vehículo y M es el impacto que ocasiona el vehículo. C es la fuerza centrífuga, B es la fuerza de frenado, L oficial que se coloca en la zona de la losa de aproximación. Acá tenemos más cargas, por ejemplo, este es el empuje hidrodinámico del agua para el diseño en pilares. Acá tenemos el sismo, ¿ya? La carga de sismo, carga de hielo, ¿ya? Entonces, cada uno de, digamos, de esas siglas, por si acaso están en el reglamento, y bueno, vamos a ver acá, ¿ya? Acá tenemos, ¿no? De C, carga muerta de componentes estructurales y no estructurales. De W,
superficie de rodadura y dispositivos auxiliares, empuje horizontal, empuje, ¿no? El L, ES, sobrecarga de terreno, y así. Cargas transitorias, frenado, centrífuga, choque de barcos, sismo, ¿ya? Carga viva vehicular, superficial, en fin. Entonces, cada una de esas siglas, señores, están aquí, en esta tabla, ya por columnas. Y como les decía que los estados límites dan origen a gamma, o sea, un factor gamma I, los gamas están en la tabla. Por ejemplo, para el estado límite de resistencia, vamos a suponer que estoy con las cargas de peso propio y muerto, ¿ya? Acá estamos con la categoría de C. Acá me indica que debo ir a buscar un valor gamma P, eso está en una tabla. Y esta tabla gamma P está aquí, ¿ya? Acá está, señores. Está también en el reglamento. Y para cargas DC, por ejemplo, ¿ya? Tenemos un valor máximo de 1.25 y un valor mínimo de 0.90. Utilizaremos 1.25. Ya, señor delegado, me parece que el tiempo se acaba, ¿cierto? Sí. Ya. Vamos a quedarnos aquí, señor delegado, ¿ya? Muchos no, digamos, no están muy familiarizados, los que están en primera matrícula. Vamos a explicar a la siguiente clase y terminar este aspecto. Sin embargo, sugiero cerremos esta sala, ingresemos al aula virtual para darles unos alcances que, de acuerdo a la reunión, tengo que explicarles, señores, ¿ya?